El aplauso al Señor. Sean bienvenidos. Y la semana pasada comencé a abarcar un tema que es de mucha importancia para quienes creemos en la bendición de la familia, para quienes creemos que claramente donde Dios habita siempre hay bendición, donde Dios habita siempre hay provisión, donde Dios habita siempre hay protección, donde Dios habita siempre hay paz, donde Dios habita siempre hay gozo, donde Dios habita siempre hay poder, donde Dios habita siempre hay poder para sanar, donde Dios habita siempre hay eternidad, donde Dios habita siempre hay gracia, favor. Y yo creo que todos nosotros, desde el momento en que Dios nos permitió, nos reveló a Cristo, Él claramente nos habita. Por eso que la oración de todo cristiano en el mundo debe ser siempre: Señor, que mi corazón sea tu habitación. Hay oraciones que yo creo que muchas veces se hacen con la mejor intención, pero con muy poca revelación. He escuchado a muchísimas personas diciendo: Señor, visítanos, queremos que nos visites, y suena muy simpática la oración, hasta suena romántica, se podría decir, pero claramente no tiene nada que ver con las promesas escriturales bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto el Señor no promete visitarnos, el Señor promete habitarnos. Y cuando una persona entiende la diferencia, se va a dar cuenta que su estado espiritual va a ser mucho más maduro, profundo y estable. No es lo mismo una visita es provisoria. Claramente no está con la intención de quedarse a vivir, es solamente un momento. Y por eso que hay muchos cristianos que lamentablemente viven de momentos de cultos. Pasan un lindo tiempo en un momento de adoración, pero después sus vidas básicamente son un calvario. Se desangran emocional y espiritualmente, pero cuando una persona tiene a Cristo habitando en su corazón, créame que no hay nada más hermoso que eso. Independientemente de la circunstancia que uno tenga que atravesar, nunca pierde la paz. No porque nunca enfrente problemas, porque estar en Cristo no significa estar ausente de adversidades. Por el contrario, estar en Cristo es permanecer en paz a pesar de que la tormenta sea fuerte. Amén. Entonces nosotros hemos diseñado este tiempo para bendecir las familias, para orar por los hogares. Y yo quiero que todos ustedes entiendan que es un tiempo especial, que este tiempo, que este momento que nosotros nos reunimos los días viernes, lo hacemos porque creemos en la familia. Oramos por los que están aquí y por los que todavía quizás por alguna razón no pueden llegar, algunos por razones de trabajo, quizás otros porque todavía no han comprendido la importancia de orar por la familia. Y les hablaba la semana pasada que la familia, cuando uno logra construirla, cuando uno logra desarrollarla bajo los principios de Dios, es hermoso. Es algo lindo tener una linda familia. Es hermoso abrir la puerta de tu casa y encontrarte con un hogar lleno de la presencia de Dios. Toda familia que vive en los principios del Señor es una familia que no quiere decir que no pase momentos difíciles o que sea intocable. No, es una familia indestructible, que es diferente. Porque a esa familia que está fundamentada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, la Biblia no dice que no le va a pasar nada adverso. No, a esa casa le pueden venir vientos, le pueden venir tempestades, lluvias, y la Biblia dice una palabra fuerte: y dar con ímpetu, es decir, con fuerza, con toda la violencia para derribarla. Pero dice, la casa no va a caer, y no va a caer no porque quienes conforman la familia sean muy sabios. No, es que no va a caer porque tiene un fundamento indestructible, que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese fundamento? Dice, el que oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca eterna. Y vinieron vientos, lluvias, tempestades y dieron con ímpetu y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca eterna. Entonces, pastor, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mundo? ¿Por qué hay tantas familias deterioradas? ¿Por qué todas estas ideologías que han salido que son totalmente destructivas, como la ideología woke, como la ideología de género, como la ideología que va en pos de ridiculizar la familia diseñada por Dios? ¿Por qué? Y bueno, porque está teniendo avance, porque hay una iglesia que no ha entendido que una familia bendecida es mucho más que creer en Jesús, es obedecer a Jesús. Noten ustedes que es interesante. Jesús dice, miren, si ustedes realmente quieren que su familia se mantenga de pie ante las embestidas de este mundo, ustedes deben prestar atención a lo que yo acabo de enseñar en todo el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, enseña toda una serie de principios. Y una vez que va a concluir el mensaje, Jesús dice, el que oye estas palabras sí las hace, pero después dice, el que oye estas palabras y no las hace, o sea que ya a esa persona no se le puede tildar de ignorante, porque ya sabe. En todo caso, una persona que no sabe va a sufrir. O sea, la ignorancia no es que me hace exento de padecer, no es que Dios te dice, ay, bueno, no sabías, no sabías porque no querías o no te esmeraste en aprender. La ignorancia es tributaria, se podría decir, nos hace pagar las consecuencias de no saber. Pero, a ver, la ignorancia es mala, pero la rebeldía es peor. Porque ¿qué es ignorancia? Padecer un mal por ignorar cuál era el principio a aplicar. ¿Qué es rebeldía? Padecer un mal por no obedecer lo que ya sabía que tenía que hacer. Por eso que la rebeldía es tan fuerte para Dios que dice que es como pecado de adivinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es rebelión? Dios me dice lo que tengo que hacer, pero no tengo el corazón abierto para obedecer lo que Él me manda hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de esta generación? ¿Por qué tantas familias se están destruyendo? Algunas porque ignoran las verdades bíblicas, pero otras, y no pocas, es porque no obedecen, saben lo que la Biblia dice, pero no hay un corazón dispuesto a obedecer. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la palabra de Dios es lo que va a mantener nuestra familia de pie. La palabra de Dios es lo que va a hacer que nuestra familia sea prosperada. La palabra de Dios es lo que va a hacer que la familia sea llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia, claramente, si yo les dijese a ustedes, a ver, ¿a cuánto le gustaría que Dios se manifieste en medio de su hogar? ¿A cuánto le gustaría que Dios habite en medio de su casa? A ver, levánteme la mano. Bueno, la Biblia es clara. El que guarda mi palabra, es decir, guardar es conocer y aplicar. Ese es el término guardar. Conocer y aplicar. El que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo le amaré. Y vendremos y nos manifestaremos a Él. Entonces, el trabajo de un ministro de Dios, el trabajo de un pastor, es educar a la iglesia en el conocimiento de las verdades escriturales, bien contextualizadas, que la iglesia tenga el corazón abierto para que ese corazón realmente pueda ser una buena tierra donde Dios pueda hacer germinar su palabra. Y poco a poco, cuando la Biblia dice y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, está hablando de claramente de una capacidad de ir progresivamente madurando. Al principio, pues, vamos con un 30, o sea, en primera instancia, que sea una buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? Que el corazón esté abierto. Que el corazón esté abierto. Que salgamos de esas ideologías de fe que hoy día tenemos, que son fantasiosas, que nos hacen creer que todo esto es magia y que la bendición va a fluir en tu vida de acuerdo a lo que alguien te decrete. No. Las bendiciones de Dios no fluyen por el decreto del ungido de moda.
Las bendiciones de Dios fluyen en los corazones que están abiertos a obedecer lo que Dios enseña. Por eso que el ministro no debe guiar a la iglesia hacia su manto profético o apostólico. El líder de verdad, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe guiar a la iglesia a la palabra, a amar la palabra, a obedecer la palabra, a tener fe en la palabra, a ser perseverantes en la palabra. Y cuando la iglesia ama la palabra, obedece la palabra y permanece en la palabra, está destinada a ver la gloria de Dios fluyendo en su vida. Pero claro, alguien podrá decir, bueno, pastor, pero yo conozco mucha gente que dice, la palabra dice. Es que tampoco es suficiente con el término la palabra dice, porque el ministro de Dios debe prepararse de una manera tal que cuando dice la palabra dice, esté consciente de que la palabra dice lo que realmente está diciendo, no lo que el líder interpreta que puede llegar a estar diciendo. O sea, yo siempre digo, Dios dijo lo que quiso decir, no lo que yo me imagino que quiso decir. Entonces, hay mucho por trabajar. Hay mucho por trabajar. Y nosotros aquí en Sanando las Naciones creemos en la familia, pero creemos en la bendición fluyendo en el hogar de acuerdo a la obediencia a la palabra. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, usted puede ver en muchísimos lugares hoy diciendo, el tiempo de avivamiento llegó, el avivamiento llegó, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te enfocan? Te enfocan personas cayendo para atrás, te enfocan personas, ¿me entendés?, levantando las manos, gritando. A ver, yo lo que le digo, a mí me encanta la presencia de Dios, me encanta alabar, adorar al Señor. Y cada quien tiene su experiencia particular en ese tiempo de adoración. Hay quienes quizás se mantienen quietitos y no por eso, porque están quietitos, no están disfrutando de la presencia del Señor. Hay otros que son más eufóricos, son más expresivos y no por eso están locos. O sea, cada quien tiene el derecho de expresarle a Dios su adoración, su pasión, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su personalidad. Yo siempre acá en Sanando las Naciones trato de que todo el mundo disfrute. El que es tranquilito, que no ande mirando al otro que es un poquito más, se podría decir, caribeño, que no lo ande mirando como diciendo, este bicho raro, ¿de dónde salió? Y que el otro, el que es medio eufórico, no mire al que está tranquilo, quizás cerrando los ojitos, diciendo, está frío, ¿no? O sea, cada quien adora al Señor de acuerdo a su personalidad, se podría decir. Yo, claramente, siempre cuidando el orden. Si yo veo que una persona de repente dice, bueno, mi personalidad, pastor, es andar pateando la silla. Bueno, no es el lugar correcto entonces para ti. Hay un manicomio acá a la vuelta, yo te puedo mandar para allá. Pero claramente la Biblia dice que todo lo que se practica dentro de una reunión cristiana debe ser con decencia y en orden. Con decencia y en orden. Es decir, decencia, nada debe ser manipulado. Y orden, que no dejemos que los locos se apoderen de la reunión. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de que una persona pueda estar fluyendo en el espíritu no indica que se va de sí, como que entra en un éxtasis y se olvidó de... No. ¿Me entiendes, verdad? Si de repente yo veo que una persona comienza a dar giro, y empieza remolineando, y le empieza a pegar a todo el mundo con piñazo, el pastor Roberto es el primero que le va a ir a meter un cachetón en la cabeza, porque... Así que ese tranquilo, remoliné ahí. Pero no ande pegándole a la gente. Entonces, a ver, yo creo en la manifestación del Espíritu, creo en los dones del Espíritu, creo en la palabra profética, creo en la palabra de ciencia, yo creo en todas esas cosas, porque claramente son bíblicas y son neotestamentarias y pertenecen al cuerpo de Cristo. Ahora, el verdadero avivamiento no es la experiencia corporal de la presencia de Dios. El verdadero avivamiento siempre, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto,
siempre comenzó con una vuelta del pueblo a la palabra de Dios. De hecho, no solamente lo podemos ver expresado en las Escrituras. Cuando comenzó la Reforma Protestante, que le llaman a principios del siglo XVI, comenzó todo ese avivamiento que claramente nosotros somos beneficiados de que personas que durante casi 1000 años, durante toda la Edad Media, pues el catolicismo monopolizó el cristianismo. Entonces un tal Martín Lutero, que no fue el primer reformador, pero sí fue claramente el más influyente, se podría decir, en su comienzo, él claramente lo primero que hizo fue, él ni siquiera, yo me imagino que se tendría que haber dado cuenta de la dimensión de lo que él estaba llevando a cabo, porque claramente él era una persona que pertenecía al catolicismo, pero había cosas que no le cerraban, y él prepara 95 tesis, que en aquel entonces, pues cuando vos estabas o querías debatir algunos temas que tenían que ver con la doctrina, con lo teológico, vos agarrabas, preparabas esas tesis y las pegabas en la puerta de la catedral, y entonces pues las personas que estaban encargadas miraban y después debatían en esos temas. ¿Me siguen? Él hace 95 tesis, pero que él decía, yo soy evangélico. No. Él los pone como para tratarlo, y ni él siquiera se imaginaba lo que eso causaría, que hasta nuestros días, gracias a Dios, esa reforma nos permitió a nosotros hoy día tener una accesibilidad mucho más gloriosa a las Escrituras. Bueno, ¿cómo surgió esa reforma protestante? Con una vuelta a la palabra de Dios. Una de las insignias de Martín Lutero era sola Escritura. Entonces, si nosotros queremos ver el fluir de Dios en medio de nuestra familia, nosotros debemos entender que como cristianos debemos amar y obedecer la palabra. Y desde allí comenzar a construir una familia sólida, una familia bien establecida. Pero esto es un concepto que todo cristiano debe entender, desde el que está casado, el que está viudo, el que pasó por un divorcio y el que está soltero. Todos deben conocer los principios que Dios nos manda a obedecer para la construcción de una buena familia. Entonces, dijimos la semana pasada que Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué es lo que hace que una familia se pueda edificar? La sabiduría. Es decir, es imposible construir una familia bendecida sin sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, claramente, yo tengo que entender que la sabiduría es de Dios. Pero para que yo tenga acceso a esa sabiduría de Dios, lo primero que Dios tiene que ver en mi vida para comenzar a derramar su sabiduría es el temor de Dios. O sea, Dios no va a derramar su sabiduría en personas que lo que quieren es averiguar y no obedecer. Eso está poderoso. Porque hay gente que tiene inquietudes y le pregunta a Dios, y Dios mira si lo que le estás preguntando y lo que le estás pidiendo realmente tiene que ver con una predisposición de obediencia. Porque hay gente que, pone por encima del consejo de la palabra del Señor su propia opinión personal. ¿Me siguen? O toman como un referente espiritual a quien no deberían tomar como referente espiritual. Porque claramente nosotros podemos aprender de todos los personajes, escuchen, de todos los personajes bíblicos podemos aprender, desde lo malo a lo bueno. Que podemos tomar consejo de sus virtudes y sus defectos, que podemos tomar nosotros conciencia de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal, sí, pero nuestro único referente a obedecer y a imitar es Cristo Jesús. Porque claramente hay personas que
este me cae bien, este pastor, esta pastora me cae bien, y comenzamos a imitar el comportamiento y no todo lo que es, porque esa persona puede ser un hombre de Dios, puede ser una mujer de Dios, pero tiene sus falencias como cualquiera. Yo no me puedo agarrar y ponerme detrás de ese modelo. En algún momento solamente un personaje se atrevió a decir: sean imitadores de mí. Y vos decís: pero qué osadía. Hay que tener pantalones espirituales para invitar a la gente a decir: sean imitadores de mí. Pero Pablo, como sabía que lo que estaba diciendo no era vanaglorioso, sino que Pablo estaba convencido de que él todos los días llevaba una vida de esfuerzo espiritual, no para ganarse la salvación, sino para imitar a aquel que lo había salvado. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, pero fue el único que lo dijo. Estamos hablando de que esto es importantísimo para la construcción de una familia. De hecho, Santiago dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Sin sabiduría no puede fluir una familia bendecida, pero sin temor de Dios ni siquiera podemos tener acceso a la sabiduría del Padre. Entonces, ¿qué es temor de Dios, pastor? Práctico, deme una definición práctica. Es respeto, fuerte, diga conmigo, respeto y reverencia a su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. A ver, pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que en realidad soy una persona temerosa de Dios? Bueno, es muy simple bíblicamente investigarlo o darse cuenta. ¿Por qué? Porque si dijimos que temor de Dios es respeto y reverencia, en primera instancia a la omnisciencia, es decir, yo cuido lo que pienso, lo que medito y lo que siento y lo que dejo entrar a mi corazón. El mundo no es omnisciente. El diablo no es omnisciente. El mundo puede ver lo que hacemos, pero no lo que sentimos, no lo que pensamos. Entonces, una persona que tiene temor de Dios cuida lo que piensa, porque dice la Biblia que Dios aborrece al hombre de malos pensamientos. Entonces, una persona que le da rienda suelta a pensamientos oscuros, a pensamientos de venganza, a pensamientos de odio, a pensamientos de racismo, a pensamientos de promiscuidad, a pensamientos lujuriosos, porque esos pensamientos pueden que en algún momento quieran venir a nuestra mente, pero una persona temerosa de Dios lo identifica y dice: no, yo tengo a Cristo viviendo en mi corazón y tengo la mente de Cristo, y por cuanto tengo la mente de Cristo, mi mente le pertenece a Él. No voy a dejar que ningún pensamiento se anide en mi mente que no sea santo, puro y agradable al Señor. Entonces, una persona temerosa de Dios, dijimos, ¿por qué estoy hablando del temor de Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y leímos que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. O sea, la sabiduría es primordial para la edificación de una buena casa. Entonces, temor de Dios, ¿qué es lo que es? Conciencia de su omnisciencia. Y porque estoy consciente de que Dios está mirando lo que pienso, lo que siento, entonces yo cuido lo que siento y lo que pienso. Por eso que Pablo dijo: en todo lo puro, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, temor de Dios también es estar consciente de su omnipresencia, que ya no solamente es que cuido lo que pienso y lo que siento, ahora también cuido lo que hago en privado. Porque ¿qué hace cualquier persona cuando sabe que va a hacer algo malo? ¿De quién se trata de ocultar? Cuando yo sé que voy a hacer algo malo, ¿qué es lo que trata de hacer? No solamente estamos hablando de temas de sexualidad.
O sea, de lo que sea, si vas a hacer un negocio turbio, si vas a hacer algo que no está bien delante de la justicia. Ok, ¿de qué nos ocultamos o de qué tratamos de ocultarnos? Del ojo humano. Entonces la persona que tiene temor de Dios es aquella persona que se sabe comportar cuando nadie la está viendo. ¿Por qué tiene temor de Dios? Porque sabe que Dios no solamente sabe lo que piensa, es que Dios es omnipresente. ¿A dónde me podré ocultar de Él? Si subiera a lo más alto, ahí está Él. Si descendiera a las profundidades más profundas del mar, ahí está Él. Porque Dios lo llena todo, en todo. La persona temerosa de Dios dice, es que yo a Dios no lo puedo engañar. Todo lo que yo siembre con mis actos es lo mismo que voy a cosechar. Entonces la persona temerosa de Dios es una persona consciente, no solo de que Dios sabe lo que pienso, sino Dios sabe lo que hago. Caín, Adán, Eva, son personajes que nosotros debemos mirar, porque te vas a dar cuenta que ellos fueron seducidos por el pecado porque dejaron de temer a Dios. Imagínense la osadía y la prepotencia de Caín cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Noten ustedes. Miren, vivimos en una sociedad donde hoy las personas no solamente que se cansan de maquinar lo malo, que se cansan de pensar lo que no tienen que pensar. Y no solamente eso, sino que muchas veces hasta se creen astutos y vivos porque logran evadir la justicia humana, el ojo humano, con sus fechorías, y hasta se sienten personas sagaces, astutas. Por eso que hoy tenemos un problema grave con nuestros políticos o con nuestros referentes espirituales que hacen mal las cosas. Porque al verse descubierto por hacer las cosas mal, no se sienten redargüidos por haber hecho lo malo. Se sienten mal por no haber sido lo suficientemente sagaces como para no ser descubiertos. Y eso es terrible, porque vos decís que pase en un mundo secularizado con políticos que están entregados a la vanidad, la corrupción, la mentira, el engaño. Vos decís, hasta es normal. Pero hoy te vas a dar cuenta que hay creyentes que si se le demandase que justificasen lo que poseen, no tuvieran argumentos de transparencia e integridad. Y por eso que ellos se aprovechan y dicen, bueno, una de cal y una de arena. Es decir, no importa, vamos, que hablen mal, que hablen bien. Entonces ya una vez que 5 hablaron bien, 20 hablaron mal, 3 me defendieron, 3 me defenestraron, entonces meto todo en la misma bolsa y después digo, bueno, ya está, estoy padeciendo por causa de Cristo. ¿Me siguen? ¿Pero por qué? ¿Por qué se están deteriorando las familias cristianas? ¿Por qué se están derrumbando? ¿Por qué se está cumpliendo lo que Jesús dijo? Bueno, el que oye y no obedece, bueno, va a tener exactamente las mismas pruebas que tiene aquel que sí oye y obedece. La diferencia solamente es una, que la casa del que obedeció permanece de pie y el que no obedeció, bueno, su fundamento es la arena. Cuando vengan los vientos y las tormentas, esa casa va a caer. Pero va a caer no porque los vientos sean más fuertes que el otro, no, va a caer porque el fundamento nunca fue Cristo, siempre fue la arena. Entonces, hoy día, en vez de una persona, porque mire, nadie debe escupir para arriba. Todos debemos ser personas, porque hay gente que por algún momento de su vida fue temerosa de Dios y después con el pasar del tiempo algunos se fueron apagando espiritualmente, le abrieron la puerta al pecado y entonces lastimosamente, pues obviamente eso va a tener una consecuencia. El temor de Dios no es algo que yo deba recordar, es algo que yo debo vivir todo el tiempo. Hay gente que dice, si tú supieras, el diablo sabe que cuando yo me pongo las pilas, cuando yo me meto con el Señor, el infierno tiembla. ¿Y qué estás esperando? No, ahora estoy tranquilo, ahora estoy en break, pero si yo te contase hoy las experiencias que yo he tenido, no me hables de glorias pasadas, porque el Evangelio dice que el que permanece hasta el fin
Esto no se trata de lo que hiciste ayer por el Señor. Esto se trata de lo que Dios quiere hacer hoy en medio de nosotros. ¿Me siguen, verdad? Entonces, si usted me pregunta a mi pastor, entonces, ¿cuál es el factor que está llevando a tantas familias que son creyentes, pero que se están deteriorando? ¿Qué es lo? Es la falta de temor de Dios. Porque el temor de Dios no solamente que hace que el creyente cuide lo que piensa, cuide lo que hace, es que el temor de Dios hace que también cuidemos lo que hablamos y lo que conversamos. Una persona temerosa de Dios, cuando se ve envuelta en una conversación y de repente dice, pero ¿qué estoy haciendo yo conversando? ¿Qué estoy haciendo yo hablando mal de un ausente? ¿Qué estoy haciendo yo comiéndole el cuero a una persona? A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado a alguien hablando mal de una persona que no está presente? ¿Los demás no? ¿Que son sordos? Ok, yo le hago otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes en alguna oportunidad alguien se le acercó a usted para hablarle mal de una persona que no está presente? Tercer pregunta, ¿cuántas veces usted fue a hablarle a alguien mal de alguien que no está presente? Ninguno, Padre, gracias. Qué lindo que son, Padre. Son hermosos. Ok, escuchen. Uno tiene que cuidar lo que habla, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una muy buena costumbre vivir con temor de Dios en el corazón. Por eso que hay un salmo que dice, hijitos, vengan, que el temor de Dios os enseñaré. Y entonces comienza a narrar el salmista y dice, busca la paz y síguela. Tenemos que ser personas sensatas. No permitamos que lo que está normalizándose en el mundo se naturalice en la iglesia. No permitamos que los grandes referentes espirituales con mega iglesias ven derrumbarse su familia y decir, bueno, si eso le pasa a tremendo ungido de Dios, ¿qué queda para mí que soy un pelagato? Porque para colmo, en gran medida son pocos, los hay, los que tristemente han pasado, estamos hablando de los, al parecer, referentes espirituales que son muy influyentes, famosos, son contados con los dedos de la mano a los que yo he escuchado arrepentirse, pedir perdón y ser sinceros ante el desmoronamiento de su familia. Pero después, los demás, que no son pocos, lejos de pedirle perdón a la iglesia, porque ya no solamente, porque el tema de la tecnología es que ya no solamente afecta a los que tú tienes a tu cuidado, es que eres influyente aún para los que ni siquiera se congregan contigo. Entonces, hasta sacan libros, pero no para arrepentirse, no para decirle, mire, iglesia, esto que me pasó a mí no le tiene por qué pasar a usted. Esto me pasó a mí porque yo porque no hice bien las cosas, porque le abrí la puerta a Satanás, porque me dejé seducir por la fama, porque no supe lidiar con el éxito, porque las riquezas me corrompieron el corazón, porque no supe cuidar mis genitales ante la admiración de las mujeres. No sé si me hago entender. Si vos tenés que salir y hablar, y vos decís, bueno, eso cuesta, y claro que, pero es mejor eso. Y decirle a la gente, no sigan mi ejemplo, porque el dolor que yo sentí, la tristeza que yo sentí, no solamente el dolor de ver a mi familia desmoronarse, el dolor de que Dios me había dado un hogar y no lo pude sostener, el dolor de haberle fallado a Dios. Mi gente, divorciarse es terrible, es fuerte. El daño que le estoy causando a mis hijos es terrible. No pasen por este camino, no me imiten a mí, en esto no me imiten. No lo he escuchado. Es en mi proceso, donde sentí que mucha gente me abandonó y habló mal. Y sacan libros y encima se enguita con el divorcio.
Encima hacen plata. Ellos le llaman proceso, no, eso es desobediencia, porque lo que Dios une, no lo separe el hombre. Ahora, y usted dirá, bueno, pastor, pero lo que a mí me tocó vivir. A ver, vuelvo y le reitero, yo estoy tratando de que nosotros no miremos a esos que vieron a su familia deteriorarse como la posibilidad para justificarnos a nosotros. No, en vez de mirarlos a ellos para destruir tu familia, mira a los que preservan su familia para imitarlos. No sé si me siguen. Nuestros hijos merecen ver a sus papis unidos. Nuestros nietos merecen ver a sus viejos unidos. Volvamos a eso. Volvamos a eso. No sé si me hago entender. Volvamos a esa familia donde los bisnietos iban a ver a los abuelos. Hoy día tenemos a los abuelos abandonados por todos lados y no sabe a quién ir a ver. Entonces, y usted dirá, pero pastor, ¿cuál es la razón más concreta que está afectando? Es que al ver que el mundo no solamente que se divorcia 2 de cada 3 matrimonios, sino que ya los que están solteros no creen en el matrimonio, o sea, ya no creen en la familia gran parte. Eso se ha metido dentro del concepto de nuestros jóvenes. Pero nosotros como adultos tampoco le estamos proporcionando a nuestros hijos la posibilidad de que ellos puedan ver un buen matrimonio, como para decir, bueno, eso es lo que pasa afuera, pero yo en mi casa veo paz, en mi casa veo unidad, en mi casa veo el amor de Dios. No sé si me hago entender. Entonces, ellos muchas veces ven y dicen, a ver, yo tengo 3 o 4 amiguitos que ni siquiera son cristianos y en sus casas hay más paz que acá. Entonces, eso es lo trágico. Porque usted y yo pertenecemos a la generación X, ¿verdad? Sí, yo soy generación X, del 60 a 79. Sí, yo estoy, junto con el pastor Roberto, estamos en la generación que estamos between en los 2 milenios. Entonces nosotros conocemos. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿A dónde van a terminar nuestros hijos? No permitamos, porque acá, y con esto quiero terminar, no permitamos, porque estamos hablando del temor de Dios, y el temor de Dios no solamente es conciencia de lo que Dios, o sea, conciencia de su omnisciencia, conciencia de su omnipresencia, conciencia de lo que conversamos, conciencia de lo que nosotros entendemos a la hora de poder nosotros interpretar la familia, es conciencia de su omnipotencia. Es decir, la persona temerosa de Dios sabe que Dios es muy bueno. La persona temerosa de Dios es una persona que sabe que Dios es lento para la ira. La persona que es temerosa de Dios sabe que Dios es grande en misericordia. Pero el hecho de que esa persona tenga temor de Dios no le hace perder de vista que también ese mismo Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, es el mismo que dice la Biblia, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si Dios no tuvo por inocente al culpable, cuánto más al que decidiera pisotear la sangre de Cristo. Entonces la persona temerosa de Dios no se relaja. ¿Sabe que Dios es bueno? Sí. ¿Sabe que Dios es misericordioso? Sí. ¿Sabe que Dios es fiel? Sí. Pero eso no lo relaja espiritualmente.
sabe que Dios sigue siendo omnipotente. Quiero en esta noche leerles otro pasaje que habla acerca de la edificación de la casa. Y dice así en Proverbios 24, 3 y 4. Otra vez menciona la sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa. Otra vez. La Biblia dice en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, pero Proverbios dice 24, 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es decir, la sabiduría me hace tener todo el concepto del temor de Dios. Y la prudencia es la capacidad de entender las consecuencias de mis actos. La persona prudente no dice lo que piensa, piensa lo que dice. La persona prudente no actúa y sufre las consecuencias. La persona prudente contempla las consecuencias de sus acciones. ¿Me siguen? Es decir, la persona prudente es la persona que tiene la habilidad de controlar los impulsos. La persona prudente es la persona que tiene la capacidad de no victimizarse. La persona prudente es la persona que tiene la capacidad de contemplar todo el cuadro, de saber cuándo hablar, pero también de saber cuándo callar. ¿Es fácil ser prudente? Obviamente que no, porque nadie logrará caminar por el sendero de la prudencia si primero no se perfeccionó en el temor de Dios en su corazón. Por eso que dice que la prudencia, ¿qué hace con la casa? La afirma. ¿Por qué se caen? ¿Por qué se destruyen los hogares? Porque pues yo digo lo que pienso, porque yo no soy hipócrita, porque yo le canto las 40 a quien sea, porque le voy a decir cuatro cosas lo que le voy a decir. Entonces, ¿con qué se edifica la casa? Con sabiduría. ¿Con qué se afirma? Y con ciencia, es decir, con conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea que a la sabiduría, que es el temor de Dios en primera instancia, le sumas la prudencia y a eso ahora le sumas el conocimiento, que esa palabra y con conocimiento es una palabra claramente compuesta. ¿Compuesta en qué aspecto? Que es mucho más que saber, es comprender y aplicar lo entendido. Porque vuelvo y le reitero, conocer y no obedecer es rebelión, pero con V mayúscula. Conocer y obedecer es revelación con B corta. El que entendió, entendió. Entonces, si yo quiero que mi familia esté llena de todo bien preciado y agradable a Dios, Dios dice, bueno, hay cosas que no has visto todavía fluir en tu casa porque no tienes conocimiento. Es lo que dice la Escritura, mi pueblo fue llevado cautivo porque no le faltó fe, ni ayuno, ni oración. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Pablo oraba y decía, para que todos lleguen al conocimiento. Y todo lo tengo por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más conocemos las Escrituras y mientras más obedecemos la Biblia, más gloriosa será nuestra familia en Cristo Jesús. Entonces, se dan cuenta que construir una familia inquebrantable, indestructible, no es producto del azar o es producto de que alguien con alguna unción especial te lo profetice o te lo declare.
No, es que el pueblo entienda la importancia de refugiar nuestra vida en la Escritura, de que volvamos a la palabra. Cuando Dios le dice a Nehemías o le abre la puerta para que pueda regresar del cautiverio de Babilonia y reconstruir Jerusalén, los muros y el templo, Nehemías va con toda la bendición. Dios abre todas las puertas, pero muy pocos son los que hablan de Esdras. Nehemías estaba encargado de la reconstrucción de los muros, pero en realidad lo que generó que Israel pudiera claramente volver a un tiempo de comunión con su Creador fue Esdras. Y ese avivamiento comenzó porque Esdras lo primero que hizo fue, bueno, ustedes pueden reconstruir los muros, ustedes pueden reconstruir la ciudad, ustedes pueden reconstruir eso, pero si realmente queremos ver a Dios fluir en nuestro país, en nuestra nación, debemos volver a la palabra. ¿Y qué hizo Esdras? Hizo volver al pueblo a la palabra de Dios. Cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo sobre el aposento alto donde estaban todos reunidos, unánimes, orando, esperando la promesa que Jesús le había dicho que serían revestidos de poder cuando descendiera de lo alto el Espíritu Santo, y comenzaron todos a ver ese poder fluir en las personas que estaban allí. Los que estaban afuera no entendían y comenzaron pues claramente a pensar de que estaban o locos o que estaban borrachos. Y lejos de que Pedro dijese, bueno, hermanos, si usted no sabe el mover del Espíritu, no critique, no vaya a ser que usted esté hablando contra el Espíritu Santo. ¿Viste? Porque hoy día a cualquier locura espiritual le dicen, el Espíritu lo hizo. Entonces se escudan detrás de, esto es un mover del Espíritu. Si no lo entiende, quédese calladito. Y desde ahí sacan todas las locuras. No solamente locuras que vos decís, pero esta gente está desquiciada, más que unciones, o parece que necesitan la posibilidad de que alguien le ponga un chaleco de fuerza. Pero no solamente que se aprovechan para esos moveres extraños, de gente pateando sillas, de gente golpeando a otras personas, ni que estuvieran en algún recital de heavy metal, donde se van y se pegan piña entre todos ellos, porque es parte del ritual, de la cultura de esos escenarios. No solamente eso, sino que se escudan detrás de el Espíritu hace como Él quiere, y de repente alguien viene y te pone, qué sé yo, te unge con sal, te unge con maicena, te escupe. ¿Me entendés? Entonces todo lo agarran de la Escritura. No, Jesús escupió en tierra y yo te escupo a vos. El otro, ¿me entendés? Agarró harina, hay muerte en la olla, te traen una olla, te ponen un veneno, te tiran arriba ray, mata cucarachas, voy a matar las cucarachas espirituales que están sobre ti. Entonces, no, en serio, entonces la gente va, me mataron la cucaracha, me sienta libre. Bueno, no solamente esas locuras, sino que también se aprovechan, y de ahí, para los que hacen mercadería de la fe, meten ahí también el Espíritu hace como Él quiere. Y comienzan a inventarse un montón de cosas con tal de extraer de la gente su dinero. Bueno, claramente en el aposento alto, Pedro se encarga de hacerles entender a ellos que esto no era, usted cállese la boca, no vaya a ser que usted se encuentre blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso no se puede sacar de contexto. Rápido se lo explico en 30 segundos. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús dijo, el que blasfema contra el Padre tiene perdón, el que blasfema contra el Hijo tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra? Porque una persona puede hablar mal del Padre porque no tiene al Espíritu Santo adentro, entonces habla de lo que ignora. Porque una persona puede hablar mal del Hijo porque no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te revela al Padre y te revela al Hijo, como dice el libro de Corintios. Dice que el Espíritu Santo revela aún lo profundo de Dios y lo que Dios nos ha concedido. El hombre natural no entiende estas cosas. Entonces, el hombre natural pues puede decir cualquier cosa contra el Padre que Dios dice, esto lo tengo, o sea,
voy a pasar por alto este pecado porque lo dice desde la naturalidad e ignorancia, desde un espíritu muerto. No, pero contra el Espíritu Santo no. Porque una vez que el Espíritu Santo se ha revelado y se ha manifestado, no solamente por medio de la palabra, sino por medio de los hechos. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, bueno, si ustedes no creen en lo que yo digo que soy, por lo menos crean en las obras que ven hacer en mí? Porque nadie puede hacer las obras que ustedes ven en mí si el Padre no está. De hecho, Nicodemo se lo dijo. Nicodemo le dijo, mira, nosotros sí, públicamente decimos que vos estás endemoniado, pero internamente nosotros sabemos que has venido de Dios, ¿eh? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. No dice, nadie puede decir las cosas que tú dices. No dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nosotros te hemos visto a vos hacer milagros increíbles. De hecho, el mismo Juan se encarga de decir en los evangelios, si nosotros hubiésemos constatado todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Y eso, mira que los evangelios te mencionan milagros de Dios, milagros gloriosos que Jesús hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús dice eso es porque esta gente, como no podían negar el fluir y el poder que salía de Jesús, porque era evidente y no podían engañar a la gente, no podían decirle, eso es mentira, eso es mentira. Como no podían negar el hecho, afirmaban que ese poder, cuestionaban la procedencia del poder, no el poder, porque el poder no lo podían negar. Entonces le dice, sí, este hombre tiene poderes, pero nosotros sabemos de dónde viene ese poder. ¿Así de dónde viene? De Belcebú, príncipe de los demonios. Hasta ellos identificaban el principado. Y Jesús dice, ahí está la blasfemia. Ahí está la blasfemia. Atribuirle al diablo el poder que solo Dios tiene para ejecutar. Entonces, cuando Pedro comienza a disertar el mensaje, lo primero que dice es, hey, esta gente no está borracha ni está loca. ¿Y qué es lo primero que hace? Guiar a la gente a la Escritura. No le dijo, esta gente no está ni borracha ni loca, esto es un fluir nuevo del Espíritu, así que no critique, hermano, porque le puede venir candela de parte de Dios. No, Pedro no dice eso. Pedro introduce a la gente a las Escrituras. Esto fue lo profetizado por Joel. Esto no es una locura del Espíritu. Esto es una profecía cumplida delante de sus ojos. ¿Me siguen? Por eso es que Dios está buscando una iglesia que vuelva no solamente a amar a Dios, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo. Dios está buscando creyentes que vuelvan a amar a sus familias. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que tú seas ese instrumento donde Él pueda fluir en medio de tu hogar. Ora por ese familiar que todavía no se ha convertido. Ora por tus hijos, ora por tus padres, por tus primos, por tus abuelos. Ora por la gente que conforma tu hogar, tu familia. No te enfríes en eso. No diga, bueno, si se salvan, y si no, bueno, ya Dios sabía que nacieron para perdición. Capaz que son copas de deshonra y yo soy copa de honra. Mejor enamórate del versículo que dice, cree tú y toda tu casa será salva. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por esta linda palabra que nos has ministrado. Gracias por instruirnos, por enseñarnos, por darnos esta palabra de vida eterna. Queremos que nos perdones si nos hemos descuidado en la sabiduría que es claramente vivir bajo tu temor. Perdónanos si a veces somos imprudentes y le damos rienda suelta a los impulsos y no medimos las consecuencias, y eso es lo que nos ha ocasionado un estancamiento en nuestra vida espiritual. Perdónanos si por pereza, por descuido o por distracción hemos abandonado el camino del conocimiento de tu verdad. En esta noche, Señor, también te queremos pedir perdón si nos hemos insensibilizado en relación a la salvación de nuestros familiares.
Perdónanos si hemos dejado de orar por ellos, por nuestros parientes. O quizás lo hacemos, pero ya no con ese fervor de ver tu salvación en ellos. Perdónanos, Señor. Y permite que nos paremos en la brecha cada día con denuedo, con fervor, con ganas, con entusiasmo, con fe, con deseos de ver a nuestros familiares rendidos a tus pies. Señor, nosotros cada viernes convocamos a la iglesia a este altar familiar. Yo te pido que tú inclines el corazón de tus hijos en esta casa para que entiendan la importancia de traer a sus familias a esta casa ministerial, que es mucho más que un culto más, que es una noche en donde podemos reunirnos como familia en medio de un país donde hay tanta urgencia, tanta distracción, tanto afán, tanto trabajo. Señor, no dejes que nos dejemos envolver por el sueño americano, entre comillas. Que entendamos que este tiempo de los días viernes es un tiempo único, donde podemos traer a nuestros hijos, venir con ellos, a nuestros teenagers, a nuestros jóvenes, a nuestros parientes, y pasar un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de aprendizaje. A quienes se vayan a conectar en los próximos días para ver este mensaje, que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra. Permite que en medio de esta generación, la iglesia, tus hijos e hijas, podamos ser un ejemplo vivo de lo que es tener a Jesucristo reinando en nuestros hogares. Que no vivamos de fachadas, de apariencias. Por el contrario, que podamos nosotros demostrar de manera transparente e íntegra la bendición de Dios fluyendo en nuestros hogares. Padre, como pastor de esta congregación, oro para que tu gracia fluya en medio de cada soltero, en medio de cada persona que quizás haya enviudado. Aquellos que han atravesado la dura experiencia de un divorcio, ayúdales a que ellos puedan sanar, reconstruirse, que ellos puedan reflexionar y que si en tu grande amor y misericordia les permites tener una nueva oportunidad, puedan hacerlo con sabiduría, puedan hacerlo con prudencia y puedan hacerlo con conocimiento. A los que están casados, ayúdales a permanecer firmes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Protege a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser sal y a ser luz en medio de esta generación. Oramos por todos los que están en eminencia dentro del cuerpo de Cristo, por los pastores que tienen congregaciones con muchas personas. Ayúdales para que ellos también puedan ser un ejemplo. Aquellos que tristemente han pasado por la dura experiencia de un divorcio siendo ya personas reconocidas y famosas, ayúdales, Señor, también a ellos a que puedan educar y ayudar a la Grey, a la congregación, al cuerpo de Cristo, para que no sigamos ese ejemplo. Por el contrario, Señor, que ellos puedan tomar conciencia de la importancia de su ejemplo y puedan advertir al pueblo del dolor y de la tristeza que es atravesar por un divorcio siendo ya un ministro de Dios. Ayúdales a que ellos no se caigan y se queden postrados. Por el contrario, que ellos puedan seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por habernos hablado, por habernos instruido, y ahora queremos disponernos para honrar tu nombre. Vamos a diezmar y vamos a ofrendar, pero no por obligación ni porque sea una imposición religiosa. Señor, si hoy decidimos presentarte nuestras ofrendas, nuestras generosidades, lo hacemos porque te amamos y porque no hay nada más hermoso que honrarte.
que sembrar en tu reino y que en tu obra siempre haya todo lo suficiente para ser un canal de bendición al necesitado. Bendice al dador alegre, Señor. Y si alguno no tiene trabajo, abre puertas de trabajo para que todos en esta casa puedan proveer para sus hogares y puedan ayudar a los que necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor.